Buenas tardes a todos, sean bienvenidos al segundo periodo del año 2021 del Seminario Internacional de Matemática. Hoy para mí es un placer presentar a Francisco, él fue mi estudiante en pregrado y él es formado de la ULA, la Universidad de los Andes, y su pregrado y maestría en la ULA y el doctorado en Toronto University, actualmente está en Canadá. Bienvenido, Francisco, y gracias por Hola, aceptar dar la charla. muchas gracias Cristina por la invitación y a todos por compartir este momento. Bueno, hay algunas cosas que quiero compartir antes. Primero, no supe cómo cambiarle el diccionario al programa este, así que no hay acentos de ningún tipo, ortográficos. Todo va en español sin acentos. Yo sé que hay gente que quiere aprender español, pero vamos a practicar la escucha. Eso es lo primero. Lo segundo es que la charla tiene la finalidad más que todo de, no pretende ser una charla muy técnica. Si en algún momento se pone muy técnica, me pueden decir y volverla un poco menos técnica, porque la idea es que se entienda cuál es la motivación, el objetivo de lo que les voy a presentar y, y sí, que al final se lleven a casa una idea interesante. ¿Ves? Ese es el objetivo. Y bueno, las charlas acá tienen el título, el orden de Tukey. Déjenme comenzar por decirles un poquito de quién era este señor. Este es el famoso Tukey. Él fue un matemático estadounidense, si mal no recuerdo, nació por allá en 1915. Yo estuve pensando un poco qué se siente, qué tuvo que haber sido nacer en 1915. Bueno, había por ahí una guerra, la Primera Guerra Mundial, apenas nació, seguro no se acuerda, pero él más o menos terminó su doctorado y escribió su tesis doctoral y donde introdujo el orden de Tukey por ahí en 1939. Y, y yo dije, oye, pero por ahí estaba arrancando la Segunda Guerra. Así que ese señor, imagínense, terminó el doctorado, el país entra en guerra, no debió haber sido algo sencillo ni trivial. Bueno, aquí tienen su título, esta fue su tesis doctoral. Como pueden ver, el orden de Tukey fue, bueno, no lo llamó así, luego se llamó así. Él lo introdujo para estudiar topologías. Estando aquí haciendo el doctorado en la universidad logré conseguir un libro muy viejo, escrito a máquina, probablemente de las primeras versiones del libro que salió de esa tesis. Entonces, bueno, él estaba interesado en estudiar topología, cuestiones que tienen que ver con numerabilidad, e introdujo ese orden. Pero luego, eh, él se fue hacia las estadísticas, e incluso si ustedes buscan su bibliografía, van a ver que él hizo muchísimos aportes en estadística. Pero bueno, a veces hay gente que hace aportes en algo y después se va por otra rama, por ejemplo, como el que creó el forcing, que hizo más que todo álgebra, ¿no? Pero bueno, lanza esa idea y esa idea solito otra gente va y la desarrolla y tiene aplicaciones muy interesantes. Entonces, tiempo después de que él introdujo este orden, ese orden otros matemáticos lo agarraron, lo desarrollaron y bueno, tomó su propia fuerza y él se fue por otro lado. Si quieren ver, por ejemplo, quién fue su tutor, sus estudiantes, aquí tienen un enlace. Aquí tienen un enlace a Math.Scinet y si quieren ver cuáles fueron sus publicaciones y con quién publicó. Más o menos por acá va la cronología. Aquí nace este señor, por acá escribe su tesis doctoral, más o menos, ¿no? Y finalmente, bueno, en el 2000 parte. Entonces acá, ¿cómo escribo esto? Vamos a escribir partida. Partida física. Ahí está. Esa es más o menos la historia de Tukey y esta charla se centra en su orden. Em, Permítanme darles una motivación de lo que voy a hablar hoy. Parte de la motivación está aquí hoy, es Carlos Uzcategui, así que eh, él fue mi tutor de maestría, así que por ahí comenzó la historia. Em,
Bueno, la motivación de esta charla es la siguiente. Vamos a estar trabajando y moviéndonos con topología, con un poco de teoría de conjuntos y con grupos. La parte de grupos quizás es la que menos vamos a tocar, pero la motivación original es saber cuándo un grupo topológico es metrizable, pero no simplemente cualquier grupo topológico, sino un grupo Hausdorff y separable. Más adelante van a ver por qué lo de separable es tan importante. En este contexto, el hecho de ser Hausdorff nos da regularidad de la topología. Otra característica interesante de un grupo topológico es que es homogéneo. Ustedes se pueden mover de un punto a otro del grupo con un homeomorfismo y toda la topología se traslada de un punto a otro. Entonces es muy agradable, muy interesante trabajar con un grupo, con un espacio topológico homeomorfo. Bueno, cuando un grupo es metrizable, esa fue la motivación original y en general se han hecho muchos trabajos al respecto, pero muchas preguntas, y esto es algo muy común en la teoría de conjuntos, se responden cuando uno le da una estructura definible a una pregunta en general, y esta no fue la excepción. Entonces, esta característica de ser separable acá es muy importante porque existe un subconjunto denso numerable y eso nos permite restringirnos o irnos de este universo a un universo más pequeño que son los grupos numerables. Si uno tiene un subconjunto denso numerable en un grupo topológico que es metrizable, esa métrica se puede llevar a todo el grupo y metrizar todo el grupo. Entonces, la primera observación es, esta pregunta se puede analizar para grupos numerables, con esas mismas hipótesis. Entonces, ya que nos restringimos a esa clase de grupos, a partir de ahora, cada vez que ustedes vean un espacio topológico, tengan en mente que va a ser numerable. Ahora, la siguiente pregunta es, dentro de esa familia, quiero saber cuándo un grupo es metrizable. Es natural restringirse a algo que sea cercano a metrizabilidad. Y algo que lo hace cercano son las topologías determinadas por sus sucesiones convergentes. Más adelante vamos a recordar la definición de esto. Esos espacios topológicos se llaman secuenciales. Y bueno, como les dije, si juntamos estas dos condiciones, lo que queremos hacer es estudiar la metrizabilidad de grupos numerables donde la topología esté determinada por sus sucesiones convergentes. Esto tiene distintos nombres en topología y vamos a repasar algunos de ellos. Esta es la motivación. Vamos a repasar algunas definiciones conocidas. De nuevo, el objetivo de la charla es promocionar esto, ¿no? Entonces, en un espacio topológico se llama K, es un K espacio si su topología está determinada por sus conjuntos compactos. Es decir, un conjunto es abierto si es abierto, solo si es abierto relativo a cada compacto del espacio. También podemos sustituir abierto por cerrado, por supuesto, es lo mismo. Ahora, en nuestro contexto, estamos interesados en grupos topológicos numerables. Decir que un espacio es un K espacio es equivalente a decir que es numerable. Y que es numerable, no, que es secuencial, perdón. ¿Qué quiere decir que es secuencial? Un espacio es secuencial cuando su topología está determinada por las sucesiones convergentes. Y ahora que estoy releyendo este recordatorio, vamos a ver si estas dos cosas son confusas, porque son distintas. En principio, esa es la idea. Un espacio es secuencial si todo cerrado está determinado por la clausura secuencial. Y eso es distinto a un espacio Fréchet, pero quizás así como lo escribís puede tornarse confuso. Entonces, un espacio secuencial es un espacio en el cual, por ejemplo, un conjunto es abierto. Si dada cualquier sucesión, vamos a ver, este conjunto es abierto en un espacio secuencial. Si dado un punto allí en ese abierto y una sucesión que converge a ese punto, la sucesión va a estar eventualmente totalmente contenida acá. Eso es un espacio secuencial. Hay muchas maneras de ver este espacio secuencial, pero dentro de la familia de espacios secuenciales hay uno que es
particularmente interesante para nosotros o de interés, que se llaman espacios Fréchet. ¿Y qué es un espacio Fréchet? Es un espacio secuencial con una cierta característica, que es que la clausura o un conjunto es cerrado si él contiene todos sus puntos límites. Que es distinto de decir que es secuencial. Entonces, me pueden decir si ambos conceptos no están del todo claros. Otro concepto interesante, otra definición clásica, es que un K-espacio tiene una versión numerable. Entonces, la versión numerable de eso es igualita, la misma definición que tienen acá arriba, pero en vez de pedir que un conjunto sea abierto si la intersección con cada compacto es abierto relativo, pedimos eso para una familia numerable de compactos. Entonces, el espacio se puede escribir como una unión de compactos y un conjunto es cerrado o abierto, si solo si es abierto relativo con cada compacto. Esto de nuevo es clásico, es muy conocido en topología clásica y bueno, hay muchos teoremas interesantes sobre esto y bueno, esto es más que todo a manera de recordatorio. Entonces bueno, dentro de estas cosas clásicas, de estos conceptos clásicos, hay un espacio que es muy conocido en esta área que se llama el espacio de Arens. S2 se denota así. Entonces, estos son sucesiones de números naturales de longitud 2, sucesiones de este tipo. Perdón, a lo mucho 2, a lo sumo 2. Entonces, tenemos sucesiones de longitud 1, de longitud 2 o de longitud 0. Ese es el conjunto. La topología se define de la siguiente manera. Los puntos estos, es decir, las sucesiones de longitud 2 son aislados. Luego vamos a definir una vecindad básica de este señor y una vecindad básica del vacío. Déjenme darles un pequeño ejemplo acá o una descripción gráfica de esto, creo que es más fácil de entender. Supongamos que acá tengo la sucesión del vacío y quiero describir una vecindad básica de este punto. Entonces voy a colocar acá las sucesiones de longitud 1. Estas son el resto de puntos del espacio, ¿no? Por acá sigue esto. Luego cada una de estas sucesiones va a tener estas sucesiones de longitud 2 en un nivel más abajo. Nivel más bajo por acá, etcétera. Esta también, y así. Bueno, y luego tenemos 0 por acá, 2 y 1, etcétera. Bueno, entonces como pueden ver acá tenemos 3 niveles en este espacio, que va a ser una sucesión, por ejemplo, una sucesión básica de este punto es simplemente el punto, es aislado. Una sucesión básica de una sucesión de longitud 1 es la sucesión, por supuesto, y luego miramos el nivel que viene acá abajo, esto es otro dibujo, miramos el nivel que viene abajo, y acá vamos a tener una cantidad infinita de sucesiones, acá las estoy escribiendo en orden, para que un conjunto sea una vecindad de esto, tiene que contener este punto y una cantidad cofinal de estas sucesiones que no estoy escribiendo acá. Cofinal quiere decir que estoy incluyendo a todo excepto una cantidad finita. Entonces la vecindad va a ser una cosa así como esta, donde acá estoy incluyendo un conjunto cofinal. Luego, ¿qué es una vecindad del vacío, de la sucesión vacía? Va a ser un conjunto que tenga esa sucesión. Luego, en el primer nivel, que está por acá, voy a escoger una cantidad cofinal de sucesiones de longitud 1. Puedo ignorar esta, pero a partir de un punto todas van a estar. Esto es una vecindad básica. Y luego, para cada punto en esa vecindad, ese punto contiene una vecindad básica del tipo que está descrita acá abajo. Entonces, cada punto que pertenezca acá va a tener una cantidad cofinal en el nivel 2. Entonces, se pueden imaginar acá que hay una especie de abanico debajo de un abanico cofinal. Lo mismo para acá, para una sucesión y por acá abajo hay un abanico cofinal. Eso es una vecindad básica de este señor que está por acá. ¿Por qué este espacio es interesante como primer ejemplo? Quizás porque yo no sé si se ve acá. Yo no lo veo. Denme un segundo. Yo pensé que había escrito una propiedad de este señor. No, sí, ahí está. Este es. Ok, este espacio es un espacio secuencial que no es metrizable. Entonces,
Es un ejemplo interesante. Más adelante vamos a ver otras propiedades de este espacio. Antes de seguir, de nuevo, como esto es una charla divulgativa, pues a mí me gusta visualizar esto. Ups, ¿qué pasa aquí? Visualizar esto de la mejor manera posible. Y quiero borrar. ¿Cómo borro? Ajá, acá. Entonces, ¿qué es una sucesión Así que convergente una acá? pregunta. Ajá. Cuando estás tomando la vecindad del vacío, tomaste el cofinal para las de un término, ¿no? Sí, Y también tomas la cofinal para la de dos términos, de cada uno de esos. exacto. ¿O no? Cofinal, miras cada elemento que está de cada sucesión de longitud 1 de la vecindad. Tiene que contener una vecindad básica de longitud 1 también por debajo. Entonces una vecindad básica, por ejemplo, va a ser vacío, unido, por ejemplo, a todas las sucesiones a partir de 3. Y luego acá, para cada una de ellas, tengo que tener acá, por ejemplo, I, y luego vamos a suponer J, y J es mayor o igual que I más 1, por ejemplo. Esto es una vecindad básica, un ejemplo de una vecindad básica que contiene el vacío. Entonces acá tengo una cantidad cofinal, solo ignore 3. Y para cada uno de estos señores, acá, estoy escogiendo todos a partir de I más 1. Esto es un ejemplo de una vecindad básica. Vamos a escribirla así, del vacío. Y aquí, por supuesto, se me olvidó aquí los corchetes porque esto es un elemento de la vecindad básica. ¿Cómo es una sucesión convergente acá? Bueno, como una vecindad básica está descrita de esa manera, por ejemplo, una sucesión que converge a este punto va a ser un subconjunto cofinal de este abanico que está por acá descrito. Precisamente por la definición de las vecindades básicas. Una sucesión que converge por ejemplo, a la sucesión de longitud 1 va a ser una sucesión que contiene una cantidad, por ejemplo, cofinita de estas sucesiones, ¿no? Aquí entonces ocurre algo que puede ser un poquito extraño, que estoy viendo sucesiones casi como si fuesen conjuntos. En realidad estoy pensando en la sucesión como en el rango, ¿no? Y una sucesión que converge, por ejemplo, a este señor puede ser una sucesión que, por ejemplo, puede agarrar un punto de acá, un punto de acá, un punto de este nivel. Acuérdense que aquí hay infinitas sucesiones, acá hay infinitas sucesiones, esto sigue, y lo mismo pasa por acá. Ya se está desordenando un poquito el dibujo. Pero esos son sucesiones convergentes. A ver, creo que dije algo mal. Dije algo que no quería decir. ¿Qué pasa si agarro una sucesión de acá, una sucesión de acá, una sucesión de acá? Eso converge al vacío. No necesariamente converge al vacío. Eso es una propiedad de la que no quería hablar y se me fue. Porque ahora tengo que explicar por qué no converge. Bueno, vamos a ver. Me traicionó el subconsciente. ¿Ve? Estaba pensando en no decirlo y lo dije. Quería hablar solo de las sucesiones que sí convergen. Pero bueno, ya que lo dije, pues vamos a ver eso. Ajá. Vamos a ver el ejemplo de una sucesión no convergente. Sí. Ok. Bueno, vamos a tomar la sucesión esta, 1, 0, luego 2, 0, luego 3, 0. Esa va a ser la sucesión N0. La afirmación es que esta sucesión no converge al vacío. ¿Por qué? Bueno, necesito una vecindad básica del vacío que deje infinitos afuera. Entonces esa sucesión básica, esa vecindad básica va a ser simplemente, por ejemplo, el vacío junto con esta sucesión. Y acá no empiezo en 1, sino que comienzo un poquito más allá. Vamos a ponerla en este color. Esta es la vecindad básica. Acá comienzo en 1,1 y sigo así. Acá en vez de agarro 2, en vez de comenzar en 2,0, comienzo en 2,1.
y así sucesivamente. Creo que se entiende, ¿verdad? Esa es una vecindad básica que está esquivando a cada elemento de esta sucesión. Entonces no puede converger al vacío. Y así. Entonces agarro este punto y por acá agarro i, 2, etcétera, o i, 1 dije. Entonces esa es una sucesión que no converge al vacío. Bueno, este es otro ejemplo clásico, el abanico secuencial. Este señor está definido sobre el producto de n con n y un punto que no pertenezca a ese espacio. Aquí está denotado por infinito. Esto es simplemente un elemento que no sea un miembro de n por n. Entonces, ¿cuál es una vecindad básica? Los puntos acá son aislados. Los pares nm son aislados. Y una vecindad básica que contiene este punto va a contener todos los puntos de la siguiente manera. Una vecindad básica contiene infinito, por supuesto, y luego hay una función de n en n. Entonces supongamos que acá vemos a n, acá vemos a n, y bueno, ahí tenemos una función que tiene un gráfico, y los elementos de esa vecindad básica van a ser todos los elementos de n por n que están por encima de ese punto. Entonces todo esto va a pertenecer a la vecindad básica. Cuando dibujo unas barras acá verticales, lo que quiero decir es puntos en n por n, ¿no? Es lo que estamos escogiendo acá. Así como la función f determina son puntos en el plano, en este plano n por n. Entonces eso es una vecindad básica. Hay varias maneras de visualizar eso. Esta es una, otra es colocando acá infinito y luego poniendo un poco de rayas acá, algunas rayas. Estas rayas en realidad están representando estas barras que estoy escribiendo acá, ¿no? Entonces una vecindad básica contiene infinito y luego hay una función que determina de toda esta barra, que puede ser por ejemplo 1, n, de toda esa barra vertical, ¿a quién voy a agarrar? Voy a agarrar un conjunto cofinal. Noten que la palabra cofinal está apareciendo bastante acá, lo vamos a seguir utilizando. Entonces dejo por fuera solo una cantidad finita en cada barra. Es lo que estoy excluyendo acá. Bueno, este señor es un espacio Fréchet que no es metrizable. Vamos a borrar esto acá. Este señor no es metrizable y el dibujo que acabo de hacer creo que lo quería hacer en la siguiente lámina, pero bueno, ya está hecho. Cosa interesante acá, cada una de esas barras que acabo de escribir está convergiendo a ese punto infinito. ¿Por qué insisto tanto en describir las sucesiones convergentes? Porque estamos interesados en espacios secuenciales y las topologías de espacios secuenciales están determinadas por sucesiones convergentes. Bueno, como les dije, acá quería hacer el dibujo que ya hice. Ya está hecho. Y déjenme darle un tercer ejemplo acá, que es el grupo booleano. Quizás este es menos conocido, no lo sé. Por lo menos cuando yo empecé a hacer esto no lo conocía. Yo no sé demasiado de álgebra, por si acaso hay alguien de álgebra que diga, no, eso se ve, no sé, en un curso básico. Bueno, yo no lo conocía. Entonces, ¿este señor quién es? Este señor va a ser una álgebra. O no, mentira, esto sí es muy conocido, no, olvídenlo. Es el álgebra de Boole, ¿no? Sí. Estaba pensando en otra cosa. Ok, entonces esto va a ser un subconjunto o una familia de subconjuntos de los naturales y simplemente voy a necesitar abiertos cerrados del espacio de Cantor. La operación de grupo es la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Es bastante simple. Ahora vamos a describir una topología que vamos a llamar tau sub k, y ese k va a ser un subconjunto de Cantor. Entonces, para cada subconjunto de Cantor voy a definir una topología diferente. Así que estoy definiendo tantas topologías como subconjuntos de este señor ahí. O sea, bastantes. La topología viene dada por esta subbase. La subbase tiene conjuntos de esta forma, x más, x menos. Entonces un conjunto del grupo va a estar en ese señor x más si el conjunto contiene x. Y si no lo contiene, está en x menos. Eso describe la subbase. X es un miembro de ese conjunto K.
este señor, si agarro acá todo el espacio de Cantor, lo que obtengo, ese grupo que obtengo con esa topología no es secuencial. Al final de la charla, creo que si da tiempo, vamos a ver cómo esto se relaciona con esto de los órdenes de Tukey. Bien, entonces, hace un rato mencioné que en teoría de conjunto es muy clásico que preguntas súper complejas, llega un conjuntista y dice, bueno, voy a suponer que el objeto que estoy analizando tiene propiedades definibles desde el punto de vista de teoría de conjuntos, y entonces ahí no es que el problema se haga sencillo, pero se puede responder. Es bastante común eso. Y este fue el caso, como les dije. Si ustedes tienen un grupo numerable con topología, con una topología secuencial y analítica, entonces se puede dar una respuesta de cuándo es metrizable. Pero para eso vamos a hablar de topologías analíticas. Entonces resulta que si estoy estudiando un espacio topológico numerable, puedo visualizar la topología como un subconjunto, perdón, como un subconjunto de 2 a la x. Esto es el espacio de Cantor simplemente. Pueden pensar a x como si fuesen los números naturales, ¿no? Hay un homeomorfismo ahí. Entonces, esto es simplemente un subconjunto del espacio de Cantor. Y como tal, puede ser analítico o definible. ¿Qué es analítico? Simplemente es la imagen bajo una función continua del espacio de Baire. Y eso es un conjunto analítico. Entonces, bueno, el objetivo de la charla no es hablar demasiado de cuándo un conjunto es analítico o no, pero por ejemplo, Estevo y Carlos probaron en un paper de ellos que si ustedes tienen un espacio analítico numerable, ese espacio analítico, bueno, lo de numerable lo voy a omitir. Cuando diga espacio analítico ya estoy suponiendo que es numerable. Es homeomorfo a un subespacio numerable de este espacio, CP de n a la n, ¿no? Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, una conexión entre estas topologías y este espacio que es bastante famoso. Estoy seguro de que ustedes saben bastante más que yo de este espacio y es muy chévere trabajar con él, muy agradable. Entonces, bueno, esto es nada más esta es simplemente la definición de conjunto analítico y esto es una propiedad interesante de estos espacios topológicos. Digamos como motivación de por qué es Francisco, ¿qué interesante era? trabajar acá. ¿Aló? ¿Cómo? Disculpa, Francisco, ¿qué es CP? Esto es el espacio, ok, funciones continuas de acá en R con Ah, la ok. convergencia puntual. Ah, ok, ok. Gracias. De nada. Ajá. Bueno, ya vimos 3 ejemplos anteriormente, el espacio de Arens, del abanico secuencial y el grupo booleano. Entonces, para el caso de Arens y el abanico secuencial, su topología es sencilla. Es analítica, pero es un poco más que analítica, es mucho más interesante, es F sigma delta. Esto yo creo que es bastante conocido. Y lo interesante del grupo booleano es que para cada K tenemos una topología diferente. Entonces, si agarramos K como todo el espacio de Cantor, la topología tiene la misma complejidad que los anteriores, pero como acá tenemos mucha libertad, podemos escoger un conjunto analítico no boreliano, o sea, no de este tipo ni más complejo. Y resulta que la topología de aquel grupo va a ser del grupo G con SK, vamos a llamarlo casero, o perdón, Tau casero. Este señor tiene topología analítica y no boreliana. Ujú. Ok. A ver, ¿por qué los ejemplos anteriores son importantes? Bueno, este es un teorema, como se han dado cuenta, no estoy poniendo demasiadas referencias de dónde vienen los teoremas, y hay una razón para eso, que yo nunca estoy seguro si alguien anterior lo probó. Entonces, al final van a ver que la bibliografía es pequeña, es corta, solamente estoy citando dos fuentes, pero como esto es divulgativo, y siempre al final de una charla yo veo que lo bombardean a uno con 500 bibliografías, y la verdad yo nunca tengo tiempo de verlas todas, entonces yo dije, bueno, voy a poner 2, y el que quiera, pues se va a una, que en realidad ahí está todo. Entonces,
¿Qué dice esto? Supongamos que tenemos un espacio topológico con topología secuencial. Resulta que X es Fréchet. Recuerden lo que es Fréchet. Fréchet quiere decir que es muy fácil definir los conjuntos cerrados. Es simplemente tomando límites de sucesiones convergentes. Eso es un espacio Fréchet. Resulta que un espacio Fréchet, sí, solo sí, no contiene una copia homeomorfa de este señor. Así que este es un espacio que da digamos, el espacio prototipo para que un espacio secuencial no sea Fréchet. Luego, ¿qué pasa si un espacio sí contiene una copia de este señor? Ya sabemos que no va a ser Fréchet, pero podemos decir más. La copia es una copia cerrada. Y finalmente, esta es una propiedad que quizás es un poco más sorpresiva. Un espacio contiene una copia de este. Recuerden que este se define como el vacío, luego acá tengo esta, luego tengo esta, 2, etcétera. Y acá tengo otra cantidad de sucesiones. ¿Tiene una copia de esta, un espacio secuencial con estas características? Sí, solo sí contiene una copia de este señor. Que en principio la naturaleza de un espacio y de otro es bastante diferente, ¿no? Entonces por eso digo que esto puede ser sorpresivo. Las topologías son muy distintas. De hecho vimos propiedades topológicas diferentes entre ellos. Pero bueno, este es un teorema interesante. La idea, como les dije, no es dar la prueba de esto, pero es un teorema que vamos a utilizar más adelante. Bueno, hasta ahora ustedes dirán, bueno, este está hablando puro de topología y de cosas que no es lo que el título dice. Bueno, vamos a hablar del orden de Tukey. ¿Y qué es el orden de Tukey? Bueno, para eso necesitamos recordar algunas definiciones rápidamente. Un orden dirigido es simplemente un orden parcial, tal que dados dos elementos en el orden, puedo conseguir una cota superior. Eso es sencillo. Luego, un conjunto es cofinal. Les dije que íbamos a utilizar esta palabra varias veces. Si dado un elemento, un conjunto A es cofinal en el orden, si dado un elemento en ese orden, puedo conseguir alguien en A que esté por encima. Acotado, esta es la definición de acotado que todo el mundo conoce. Y ahora vamos a relacionar esto con espacios topológicos. Dado un espacio topológico, acuérdense que suponemos que es numerable y un punto ahí, vamos a considerar este conjunto que está acá. Mírenlo con detenimiento, son todos los subconjuntos de X que no contienen este señor, tal que ese punto no está en la clausura. Entonces, si ustedes lo ven, esto está muy relacionado con el filtro de vecindades básicas en X, ¿no? Estamos viendo es el ideal dual de esto. Y luego acá hay otro conjunto muy interesante que son las sucesiones convergentes hacia X, ¿no? Entonces son todos los subconjuntos tal que es una sucesión convergente, es una sucesión tal que dado cualquier vecindad del punto, la sucesión está contenida ahí toda prácticamente, es cofinal. Entonces, acuérdense que este es el ideal dual de ese filtro, entonces en vez de cofinal, si utilizamos este señor, acá tiene que ser finito. Entonces, bueno, lo pueden visualizar como la familia de sucesiones que convergen a X, y este es el ideal dual del filtro de vecindades básicas de X. Ahora, ¿cuál es la relación entre esto y los órdenes básicos? Bueno, estos son subconjuntos, esto es una familia de subconjuntos de X, la podemos ordenar con la inclusión. Entonces el orden del que estamos hablando acá va a ser la inclusión, por ejemplo en este caso. Eso es lo que pueden tener en mente acá. Esos son los órdenes dirigidos. Acá tienen unos ejemplos. El primer ejemplo es tan trivial que uno dice, ¿cómo es posible que escriba eso? Lo que pasa es que lo necesitamos para clasificar. Y sí, es muy trivial, pero lo necesitamos. Entonces acá, esto es simplemente 1. Aquí no hay nadie con quien comparar, es demasiado trivial. Este es el conjunto de números naturales con su orden usual. Este es el conjunto de sucesiones o funciones de n en n. Y el orden parcial viene dado por una función es menor que otra si puntualmente una es menor que otra. Y finalmente L1 vamos a definirlo como todos los subconjuntos de n para los cuales esta sucesión es sumable. La sucesión está armónica. Y lo ordenamos con la inclusión. Bueno, ejemplos muy sencillos de entender, pero los vamos a utilizar durante la charla.
Bien, eso era un orden dirigido. Necesitamos algo más que eso. Vamos a hablar de un orden dirigido básico. Entonces acá ya le vamos a dar un poco más de estructura a esos órdenes. Un orden dirigido es básico y esta definición la leí de un artículo de Estevo con Solesky. Sí, creo que, ajá, de Connelly y Solesky. Y bueno, un orden básico dirigido es básico si es un espacio metrizable y separable. Existe la función cota superior, sí, pero es continua. Eso es lo que quiere decir que sea básico, es la segunda propiedad. Cada sucesión acotada tiene una subsucesión convergente, propiedad interesante, y viceversa, más o menos. Cada sucesión convergente tiene una subsucesión acotada. Entonces, con esas 4 propiedades tengo un orden dirigido básico. Bien, ya le vamos dando más estructura a esto. Ejemplos de órdenes dirigidos básicos, los 4 que acabamos de ver. La métrica acá quizás no es tan conocida. Esta es la métrica, la distancia entre un conjunto y otro viene dado por esta suma. Acá estamos usando la diferencia simétrica. Ahí tienen 4 ejemplos. Y finalmente el orden de Tukey. Vamos a ver por cuánto tiempo he hablado. Bastante para llegar al orden de Tukey. Bueno, la definición. Necesitamos 2 órdenes parciales dirigidos para definir lo que es el orden de Tukey. Y para eso vamos a decir que una función es cofinal si la imagen de cada subconjunto cofinal de acá es cofinal, o sea, envía cofinales en cofinales. Ahora, ¿qué es una función de Tukey? No se define directamente usando subconjuntos cofinales. Esta es la definición original. Si tengo un orden dirigido acá y otro acá, esa función es de Tukey. Si la imagen de subconjuntos no acotados de D es un subconjunto no acotado. Entonces envía no acotados en no acotados. Pero eso se puede expresar con conjuntos cofinales si cambiamos el orden. Entonces fíjense, una función de Tukey envía no acotados de D en no acotados de E, pero eso es equivalente a que existe una función que envíe cofinales de E en cofinales de D. Entonces, en realidad, para el resto de la charla, si quieren, acuérdense más de esta, aunque vamos a usar las dos, pero más que todo esta para los primeros ejemplos. Luego, ¿cuál es el orden de Tukey? Un conjunto dirigido está por debajo de otro si existe una función de Tukey de uno al otro. Y esta es la notación que utilizamos. Cuando la desigualdad va en ambas direcciones, decimos que son Tukey equivalentes. O también se dice que tienen el mismo tipo de Tukey, porque una vez que definimos esta relación, vamos a tener distintos tipos de Tukey. Disculpa, Francisco, creo que Marcos quiere hacer una pregunta. Sí, perdón. Ahí tiene la mano, ¿verdad? Sí. No entendí, el tercer punto, ¿cómo depende G de F? Sí. ¿Cómo depende G de F? Bueno, si quieres al final podemos esbozar la prueba. No digo la prueba, sino... no, que... en realidad empiezas con F y defines una G a partir de F. O sea, no son funciones distintas en principio, no es la misma, no es que es la primagen, no es la... o sea, cuando existe una función de D en E, también existe una de E en D con aquella característica, porque las características cambian, ¿no? Claro, pero tú estás definiendo una propiedad de F, ¿no? Vas a Sí, definir cuando F es Tukey. sí. Y lo estás definiendo en términos de... O sea, yo podría tener varias Fs que son Tukey, ¿no? Uh-huh. Y tendría que usar diferentes Gs para poder dar una definición, ¿no? En principio. A ver, si existe una función de... Creo que estás hablando de esto, ¿verdad? No, amigo. El que dice Sí, folklore. donde dice folclore. Folklore. A Es ver, el sí, tercer ahí dice punto. folclore, sí. No, folclore lo que quise decir es que lo que pasa es que no encontré de dónde venía eso. Y yo Ok. le pregunté a Estevo, a mi tutor de acá, y me dijo, no, eso lo sabe todo. Me dijo, no, ponga la prueba, como que hágala y... él no sé si no se acordaba o no sabía de dónde venía, pero por eso le puse folclore, porque realmente no sé de dónde viene la prueba original. Pero, a ver, tu pregunta es la siguiente. Si tengo 2 órdenes dirigidos, D y E, y puedo conseguir esta función,
digo que D está por debajo tuki que E. Pero esa afirmación es equivalente a decir que existe esta función cofinal de E en D y viceversa. Ok. Eso sí es claro. Eso sí es claro. Es solamente esa tercera frase. La frase es un poco rara porque si G no depende de F. Ah, ya, ya, es la reacción. Sí. Ya, ya. Ok, ok, ok. La Ok, reacción. Ok, entiendo. Entiendo, ok. entiendo. Sí, Gracias, quizás gracias. hubiese quedado más claro esto sí, solo sí, esto. Ajá, exacto. Gracias. Gracias. Ajá. Bueno, este es el orden de Tukey, el que él introdujo por allá en 1939, si mal no recuerdo. 1939. Y como les dije, él introdujo eso, hizo unas cosas interesantes y se fue a hacer estadística. Y otra gente vino y desarrolló ese concepto bastante bien. Y, y bueno, ¿cuál es la conexión entre el orden de Tukey, lo que hemos hablado al principio, de grupos topológicos, etcétera? Bueno, la conexión viene dada por este ideal I de X, que vimos antes, dado un espacio topológico. Estos son todos los subconjuntos del espacio, distintos de X, tal que X no está en la clausura. Que pueden pensar en esto como el ideal dual del filtro, ¿no? O sea, si ustedes toman complementos de este señor, los pueden pensar como el filtro de vecindades básicas, ¿no? Entonces, este señor es un orden dirigido y entonces la cuestión es cómo utilizo el orden de Tukey para estudiar propiedades topológicas de espacios topológicos secuenciales, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ordenar esto con la inclusión y decimos que un espacio tiene una base de Tukey D en X, si esto pasa. Si eso pasa en cada punto, entonces esta va a ser la base de Tukey del espacio. Y, y el tipo de Tukey, recuerden que, ¿cuál puede ser un tipo de Tukey de un espacio? Por ejemplo, este, que es uno de los ejemplos que vimos. Esto puede ser un tipo de Tukey eh, prototipo. Es decir, me gustaría saber cuándo un espacio tiene ese tipo de Tukey especialmente o cuándo tiene, por ejemplo, este. Ya vamos a ver cuál es la importancia de estos órdenes dirigidos en este contexto. Entonces, bueno, un espacio tiene topología con tipo de Tukey D si este señor es Tukey equivalente a este. O sea, existen esas funciones en ambos sentidos, ¿no? Las funciones de las que Marco estaba preguntando ahorita, en ambos sentidos. Entonces, bueno, a este punto en la charla a veces uno se pierde, ¿no? Entonces, pero bueno, para recapitular, comenzamos con la motivación, metrizabilidad de grupos. ¿Cuándo puedo hacer esto? Bajo las condiciones de grupos separables Hausdorff. De ahí pasamos a un subconjunto denso numerable, nos concentramos en grupos numerables. Y de ahí dijimos, bueno, vamos a agregarle la condición de ser secuenciales. Vimos ejemplos, teoremas, etc. Luego introdujimos el orden de Tukey. Acabamos de ver cómo se define y algunos ejemplos de órdenes básicos dirigidos o dirigidos básicos. Eso es más o menos lo que hemos hecho. Y acabamos de ver cómo asociar una topología con esto de los órdenes de Tukey. Por ahí vamos. Ahora, cuando yo estaba escribiendo esto, yo dije, bueno, puedo echar chistes en la charla. Yo dije, soy malísimo con chistes. Luego dije, bueno, un chiste puede ser cómo traducir esto al portugués, ya que yo sé que hay gente que vive en Brasil. Yo dije, ¿cómo se traduce esto al portugués? Y no supe, yo lo busqué en internet y no me apareció una traducción literal. Así que para los que saben portugués, luego me pueden escribir y decir cómo traducir hechos fácticos en portugués. Debe sonar muy gracioso. Bueno, lo que quería era hacer una pausa para yo mismo acordarme de qué es lo que viene. Y bueno, un punto en un espacio topológico X tiene una base de vecindades numerable. Sí, solo sí, este señor es numerablemente generado. Eso, perdón, eso es casi trivial, creo, ¿no? Digamos, si la base, ¿por qué? Porque recuerden que este señor y la base de vecindades y la base de vecindades, el filtro de vecindades, perdón, están asociados. Para ir del uno al otro, simplemente tengo que tomar complementos de este, ¿no? El complemento de un conjunto acá, entonces, bueno, así puedo saltar de un lado a otro. Entonces, bueno, si acá tengo un conjunto, una familia numerable que me determina esto, una base numerable, pues este señor es numerablemente generado, en el sentido de que
en este sentido, existe una familia, vamos a llamarla Bn, numerable, tal que para todo elemento ahí existe un n tal que A está contenido ahí, en Bn. Eso quiere decir numerablemente generado. Ahora, lo interesante es la consecuencia de esto. Si este señor es Tukey equivalente a 1, o sea, a este orden dirigido trivial o a n, entonces ese señor es numerablemente generado. ¿Cuándo va a ser equivalente a este trivial? Cuando el punto es aislado. Y si el punto no es aislado, pero tengo una base de vecindades numerable, entonces el orden de Tukey, el tipo de Tukey, perdón, de este señor va a ser exactamente el de los números naturales. Aquí yo creo que es bastante clara cuál es la función que me lleva a este señor acá y viceversa. La función viene dada por esta familia. O sea, dado un número natural, pues dado un número natural, lo envío a B sub n. Y bueno, va a ser bastante fácil probar que esta es una función de Tukey en ambos sentidos, ¿no? Entonces este es como que el primer ejemplo de una función de Tukey realmente que va de un orden dirigido básico a otro. Entonces bueno, aquí acaban de ver dos de los tres órdenes de Tukey o de los tres tipos de Tukey más interesantes, más importantes que vamos a ver en esta charla. El otro va a ser el que ya hemos visto, es el otro que vamos a analizar. Bueno, acá viene el primer teorema. Un punto en un espacio topológico es aislado si solo si su tipo de Tukey es 1. Un punto X tiene una base numerable y no es aislado si solo si este es su tipo de Tukey. Entonces, ¿por qué este teorema? Porque esto ya nos está diciendo, bueno, usted puede analizar las topologías de estos espacios observando cuál es su tipo de Tukey. Esa fue una de las primeras observaciones cuando estábamos estudiando esto. Luego, un teorema que es conocido y que yo creo que el primero que lo demostró, no así como está escrito, pero una versión similar, fue Estevo y Carlos Uzcategui. Entonces, creo que Estevo no hay muchos, pero Carlos sí hay varios. Entonces, Uzcategui, incluso dentro de Venezuela, incluso dentro de la teoría de conjuntos hay varios Carlos, así que Carlos es. Así que Estevo es Todorcevich o Todorchevich. Este fue mi tutor y este también fue mi tutor, así que un par de tutores produjeron este teorema. Claro, ellos no lo escribieron así exactamente. Ellos lo que dijeron fue, un grupo topológico es numerable, es metrizable si solo si su topología es analítica y es Frechet. Eso fue lo que ellos probaron en el primer resultado que yo vi de ese tipo. Aquí E denota la identidad del grupo, ¿no? Porque aquí estoy utilizando este filtro. Y recuerden que un grupo topológico es homogéneo, entonces aquello déjenme ir un par de láminas atrás. ¿Recuerdan estos conceptos? Tiene una base de Tukey en cada punto, ¿no? Tiene una base de Tukey si ocurre en cada punto. Para grupos esta definición es irrelevante, basta con que ocurra en un punto y por homogeneidad lo pueden trasladar a cualquier punto. Entonces, para grupos es suficiente estudiar qué pasa en la identidad del grupo. Bien, entonces, básicamente esto responde cuando un grupo topológico es metrizable. Un grupo topológico secuencial, ¿no? Es metrizable si solo si una de estas dos cosas ocurre. Ahora, les repito, el teorema original, que el primero que yo vi fue de Estevo y de Carlos. Ellos lo probaron, ellos demostraron otra versión. Esta es la versión Tukey de ese teorema. Y para demostrar por qué este teorema, la parte 3 es correcta, pues simplemente se aplica este teorema, que es bastante conocido, de Birkhoff y Kakutani. Un grupo topológico con una base de vecindades numerable, en uno de sus puntos es metrizable. Entonces, creo que ni siquiera hace falta hacer la demostración, porque acabamos de ver que si en un punto tenemos una base numerable, pues simplemente la identidad tiene dos chances, o bien su tipo de Tukey va a ser 1, o bien su tipo de Tukey va a ser n. Entonces, esa es la prueba de la parte 3 del teorema.
Eso no quiere decir que el teorema de Uzcategui y de Todorchevich sea trivial. Es simplemente que esta versión es equivalente a la de ellos, ¿no? Y realmente ir de aquí a la parte de Fréchet no es trivial. Entonces ahora estoy pensando si debí haber dicho que este teorema es de ellos, porque ahora parece que fuese trivial y no lo es. En fin, esa es la demostración de la parte 3. La parte 1 y 2 ya la hicimos. Bien. Ajá, qué bien acá. Ok, bueno, este es un lema técnico, pero es interesante. ¿Qué pasa si estoy en un espacio y me voy más abajo en la topología, considero un subespacio topológico? Pues en el orden de Tukey lo que está ocurriendo es lo natural. Si este es el espacio grande y este es el pequeño y miro el mismo punto, entonces el orden de Tukey del subespacio está por debajo del orden de Tukey del espacio. Y bueno, aquí está la prueba. Creo que la incluí porque es bastante sencillo. Yo dije, bueno, voy a hablar mucho sin dar una función de Tukey. No puede ser. Bueno, aquí hay una función de Tukey. Entonces, acá defino una función g que va de este ideal en este. Entonces, es simplemente la intersección porque es un subespacio y no hay mucho que hacer, ¿no? Lo interesante es que esta es una función monótona y cofinal, ¿no? Y demuestra la afirmación. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y este por dónde va? Este es el objetivo de la charla y ya estamos llegando. El objetivo más importante de la charla es clasificar los tipos de Tukey de un grupo con topología analítica, de un grupo secuencial. Eso es importante, acá lo olvidé, de un grupo secuencial con topología analítica. Entonces, esto es lo que les decía hace un rato. En realidad, este sí es el teorema de Todorchevich y Uzcategui, un grupo numerable, un grupo topológico numerable es Fréchet, y acá creo que olvidé secuencial. Sí es, voy de nuevo, un grupo secuencial, olviden esto, un grupo numerable es Fréchet, es metrizable sí, solo si su topología es analítica. Este era el teorema del que les hablaba hace un rato. ¿Por qué no escribí secuencial? Porque Fréchet implica secuencial, entonces estaba redundando. Ese es el teorema, y es equivalente al teorema de hace un ratico, de que para obtener metrizabilidad simplemente necesito que en la identidad el ideal tenga tipo de Tukey 1 o n. ¿Cómo demostraron esto? Si quieren ver la prueba, yo les voy a dejar la referencia al final. No les voy a dejar la referencia exactamente al artículo, sino a un libro que escribió luego Estevo, y un capítulo de ese libro está basado en este artículo y lo pueden ver ahí. Es muy interesante, utiliza teoría de Ramsey y se los recomiendo. La charla es divulgativa, así que bueno. Ajá. Bueno, vamos a ver cuál es el tipo de Tukey de espacios de los espacios que hemos visto en la charla. Por ejemplo, el de Aren y tenemos el S omega, el del abanico secuencial. Entonces, el punto este es el más interesante. Vacío, este señor, tiene tipo de Tukey n a la n. Entonces ya vamos viendo acá que estos ejemplos que son prototipos para saber cuándo un espacio, por ejemplo, es Fréchet o no, tienen ciertos tipos de Tukey acá. Y entonces acá la pregunta es, bueno, si yo quiero saber si un espacio es Fréchet, porque recuerden que un grupo Fréchet con ciertas características, por este teorema de Uzcategui y Todorchevich, yo ya sé que ese es numerable. Entonces, bueno, si quiero saber si es Fréchet o no, simplemente tengo que analizar S2, pero como estoy hablando de Tukey, en vez de analizar eso, analizo cuál es el tipo de Tukey de ese señor. Y resulta que en vacío, el tipo de Tukey es este. Bueno, ahí está la demostración. Creo que por tiempo voy a esquivarla. Cristina, ¿me puedes recordar cuánto tiempo me queda? ¿Como media hora o ya? La verdad que ya está negativo. Estoy en negativo, bueno, está bien. Entonces, este es el tipo de Tukey de ese señor. El tipo de Tukey de este es este. Y entonces, bueno, como ya estoy en negativo, ya puedo ir concluyendo. Puedo ir concluyendo. Estos son los espacios conocidos, pero creo que la idea es interesante. Si quiero saber cuándo un grupo metrizable es Fréchet, miro S2, pero S2 tiene aquel tipo de Tukey. La conclusión acá es la siguiente. Imagínense qué ambicioso, quería hablar de todo esto. Ajá.
déjenme hablarle del teorema que quiero hablarle. ¿Dónde está eso? Aquí. Esta es la conclusión final a la que llegamos, y esto es parte, creo que no lo dije, de la tesis que hice acá, la tesis doctoral. Entonces, un grupo secuencial con topología analítica tiene solamente 3 tipos de Tukey. Recuerden que ahí estoy analizando a este señor, ¿no? Por la homogeneidad. Este tipo de Tukey o bien es uno, si es aislado, el grupo ahí, la topología ahí sería trivial. Este me da metrizabilidad, si tengo una base numerable, o de ahí no hay nada intermedio, no hay ningún otro orden intermedio. Entonces esto, como les dije, cuando ustedes le agregan una condición de definibilidad a la clasifica de una manera muy interesante el tipo de Tukey de la topología. Solamente me da 3 casos. Y ya les prometo para terminar, recuerden que vimos a este señor. Este señor resulta que es analítico, es un orden dirigido muy especial, pero no conseguimos ningún grupo topológico numerable que tuviese exactamente ese tipo de Tukey. Ya sabemos que ese grupo topológico no va a ser secuencial. Si eso ocurre, el grupo topológico no va a ser secuencial. Entonces, para conseguir respuesta a esa pregunta, tenemos que salirnos de este mundo. Y pues eso es lo que sigue, digamos, en esta área, en esta línea. Seguir analizando este tipo de grupos, pero ya saliéndonos de este ambiente que es bastante chévere trabajar ahí, bastante agradable, pero si te sales de ahí, surgen preguntas interesantes. Y ahí está. Ya con eso termino. Bueno, el tipo de Tukey del orden booleano, gracias. Y les prometí poquitas referencias, solo 2. Y ese señor, por si no lo conocen, es Estevo. Y con él fue que hice la tesis acá. Y estas son las 2 únicas referencias. El libro que les decía y este artículo. Bueno, gracias por la atención. Creo que el objetivo de que haya quedado claro, seguramente quedó claro. Y si no, bueno, podemos seguir hablando de eso. Gracias, Francisco. ¿Preguntas, comentarios? Voy a empezar con una pregunta aquí. Bueno, Francisco, gracias. Chévere tus explicaciones, bien clarito. Tal vez mencionaste esto y me lo perdí, pero ¿cuál es un ejemplo de un grupo topológico que no es metrizable? Sí, al principio creo que vimos uno, déjame ver. Vamos a responder aquí con un ejemplo que esté aquí. ¿Dónde está el booleano este? Porque si el booleano le metemos una topología muy loca, ni siquiera es secuencial. Entonces, al no ser secuencial, no es metrizable. Si el espacio es metrizable, es Frechet luego secuencial. Entonces, por ejemplo, agarra este grupo booleano y agarra acá todo el conjunto de Cantor y defines esta topología. Entonces, este ya deja de ser metrizable. El producto en este grupo es que La diferencia simétrica, la operación es diferencia exacto. simétrica entre 2 conjuntos. Y si Y la hubiese tenido... identidad es el vacío. No, sí. Exacto, Ujú. exacto. Okay. Ahí rapidito, ese grupo tiene algo interesante. Y es, ¿cuál es el tipo de Tukey de la identidad de ese grupo? Entonces el tipo de Tukey, si agarras K convenientemente, es el máximo tipo de Tukey que tú puedes tener. Que bueno, no hablé de este señor, este es el cardinal del continuo. Y esto no debería estar aquí, esto es un error. Acá debería estar este símbolo. Esto en realidad debería ser la familia de subconjuntos eh, finitos del cardinal del continuo. Entonces sí, ese grupo del que estás preguntando tiene esa característica. Ok. Gracias. Carlos. Hay varios Carlos. Parra. Es Bueno, Parra.
¿Qué más, Francisco? Muchas gracias por la charla. Más que preguntar, era saludarte. Espero que todo esté bien. Un gusto verte. Y bueno, dentro de mi ignorancia y todas estas cosas, por ejemplo, en los números naturales, en sistemas dinámicos hay un orden bien patológico, el de Sarkovsky, no sé si lo conoces. Y no sé si en ese orden, porque me imagino que cuando tú hablas de que los naturales es un conjunto dirigido, utilizas el orden natural de toda la vida. Ujú. No sé si en algún momento te has topado con este orden de Sarkovsky, que no sé qué pasaría allí, si entra en juego allí, no sé. Sí, lo primero es ver si con ese orden es un orden básico, dirigido básico, ¿no? Entonces necesitas tener una topología, una métrica ahí con todas las propiedades, que el máximo entre dos elementos sea, la operación de máximo sea continua bajo esa métrica. Luego tienes que probar que una sucesión acotada tiene una subsucesión convergente y viceversa, que toda sucesión convergente tiene una subsucesión acotada. Si esas condiciones se cumplen, No valdría sé, toda la no, pena no, del mundo. este orden es bastante particular. O sea, tú pones, por ejemplo, los impares, 3, 5, y haces una fila con los impares. Después agarras y multiplicas por 2 a todos estos impares. Después por 2 al anterior, y así sucesivamente. Y por último, en la última fila pones 2 a la n, y le va bajando grado hasta el 1. Y el mayor es el que dije al principio, y te vas viendo de izquierda a derecha y hacia abajo. Ese orden, pero ese es de sistemas dinámicos y es muy, bueno, yo soy algebrista, no tengo nada que ver con eso, pero sí que me llamó la atención que es bastante patológico y quizás en estas cosas, no sé, quizás algo bueno salga ahí. Bueno, la verdad no puedo responder así de una vez. Bueno, pero te dije, Pero era no, está dentro de mi interesante, ignorancia. está interesante. No, ni siquiera conozco el orden. Voy a pensar en Sarkovsky, se escribe. Algo así, bueno, yo no sé cómo se Sí, más o menos, pronuncia. ahí eso debe salir por ahí. Sí. Y de Bueno, hecho ese es el orden que usa para, en dimensión 1, ¿no? Tiene que trabajar en el círculo para determinar la existencia de números periódicos. Entonces eso tiene que ver con lo de teoría de caos y esas cosas. sí, bueno, Wow. eso sería, permiso. Gracias, Francisco. Gracias, perra. ¿Otra pregunta? ¿Alguien? ¿Comentarios? Carlos, buscate que tenía la mano levantada, pero después lo quitó, no sé si quería hacer una pregunta. Carlos, buscate. Sí, ¿qué tal, Francisco? Gracias por la charla. No, pues me entró una curiosidad, era si tu teorema era para grupos secuenciales, ¿no? Sí. Y con topología analítica. ¿Y se sabe algo en general para espacios secuenciales que no sean grupos? O sea, que tú ahí tenías tres tipos de orden Tukey, ¿no? 1, n o espacio de Baire. Y para espacios secuenciales en general. No se sabe mucho, la verdad. Esa definición de base de Tukey y eso, esa la introdujimos para hacer esta clasificación, pero creo que no, que yo sepa, no se ha hecho mucho en eso, ¿no? A ver, hay dos cosas. Primero, que si el espacio es homogéneo o no. Si el espacio es homogéneo, entonces la pregunta es cuál es el tipo de Tukey de cualquier punto, ¿no? Si el espacio no es homogéneo, como por ejemplo el espacio este de Arens, vamos a ver este que está acá. Por ejemplo, dijimos el tipo de Tukey, bueno, este es secuencial, pero el tipo de Tukey acá va a ser n a la n, pero ya este no es homogéneo, entonces el tipo de Tukey acá va a ser probablemente n y acá va a ser 1. Si no es secuencial, por ejemplo, el de Boole, la álgebra booleana, cuando agarramos o sea, el tipo de Tukey de este espacio al final está calculado. A ver, voy a decir algo que quizás de lo que no estoy 100% seguro. Hay muchísimos K para los cuales este no es secuencial. Y es un grupo, pero bueno, no es secuencial. La cuestión es, lo que preguntó creo que Marcos, ¿cuál es su tipo de Tukey? Su tipo de Tukey es maximal. Es el continuo. El continuo, acá los conjuntos finitos. Entonces, este es el único ejemplo que yo conozco. Sigue siendo un grupo, ¿no? Aquí dice denso.
No sé si eso responde un poquito a la pregunta, porque en general no sé la respuesta, la verdad. Ok, sí, sí. Está bien. Gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Si alguien me pregunta por qué utilicé PowerPoint y no LaTeX, tengo la respuesta. No te delates. Está siendo grabado. No, no sé cómo escribir en un archivo PDF, no sé cómo hacer esto de escribir así chévere, en colores y eso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a agradecer a Francisco. Muchas gracias, Francisco. Gracias, gracias. Y bueno, recordamos que vamos a volver este semestre quincenal, los viernes, en el nuevo horario. Entonces, para que lo anoten ya en su agenda. Cuando quieras puedes parar la grabación, Tomás. Un saludo a tanta gente que tenía sin ver, tiempo sin ver, digo. Y No sé.